En este momento nos acompaña el doctor Javier Stigliano. El doctor Stigliano es médico especialista en ginecología y obstetricia. Además tiene una segunda especialidad en mastología. El doctor Stigliano es de la República de Argentina y el título de su conferencia es Evaluación e intervención para mejorar la correlación de la nota conceptual con la nota final en alumnos de la carrera de medicina. Bienvenido, doctor Stigliano. Bueno, muchísimas gracias. Estaba pensando, como estaba escuchando las disertaciones del día jueves y del día miércoles y las de hoy, que lo mismo que dije cuando hablé de diagnóstico precoz o diagnóstico inicial en cáncer de mama, las variabilidades que uno puede escuchar acá arriba son increíbles. Uno puede escuchar sobre ozonoterapia, sobre cáncer de mama, sobre páncreas, sobre cirugía mínimamente invasiva. Es decir, es impresionante. Entonces, hay un eje que yo creo que nos nuclea a todos, que es el paciente, la salud pública, cómo podemos ayudar a la comunidad. Pero hay otro, y acá viene mi primera pregunta al auditorio, es ¿cuántos de ustedes tienen alumnos, pasantes, tutores, son tutores de formación, ayudantes de cátedra? ¿Cuántos? Levanten la mano. Muy bien. Casi todos tienen o han tenido alumnos. Y eso está no solamente en el juramento hipocrático, sino que es una obligación como médico, que es pasar nuestra experiencia. Entonces acá es un eje, cuando en estos congresos hay módulos de pedagogía, es interesantísimo porque es lo que nos nuclea a todos en el fondo, aparte del endpoint, que es el paciente. Nosotros tenemos que formar gente con la mente abierta para escuchar estas cosas y no decir, no, esto no, porque no sé qué, porque la herramienta de evaluación de eso no es la misma que la de la medicina tradicional. Yo no puedo hablar de P representativo o no representativo, lo mismo que me va a pasar a mí cuando hablamos de docencia. Entonces, este título es demasiado complicado, pero yo se los voy a explicar muy fácil. Primero quiero presentarles a la cabeza de la segunda cátedra de anatomía de la Universidad de Buenos Aires, que es un honor trabajar en esta cátedra, que recibe 2.300 alumnos por año, que se divide en 9 turnos. Esos turnos aproximadamente son 290 alumnos. Esto viene exponencial. El año pasado teníamos 230 y el anterior 200. Yo era jefe de uno de los turnos. El profesor Pro, que por ahí lo conocen por un libro que editó la editorial Panamericana, que es Anatomía Clínica. Gabriel Pistán, un docente de muchísima experiencia. La profesora Valeria Forlisi, que es la mano derecha del profesor titular de la cátedra. Y bueno, ¿y quién les habla? En esta oportunidad estamos a cargo de la formación de docentes. Entonces, primero quiero decir que, bueno, agradecemos el espacio de educación en un congreso de semejante jerarquía. No tenemos ningún conflicto de interés. Esta investigación no contó con sponsor económico y fue realizado por estos docentes que vieron por inquietudes propias. Es decir, no es que nos dijeron vamos a hacer un trabajo sobre esto. Teníamos una duda y por eso nos presentamos y hacemos este trabajo. Primero quiero decirles, repasar cuáles son los tipos de evaluación que uno tiene. Uno tiene evaluación diagnóstica, es decir, llega el estudiante y uno quiere saber por dónde está, qué sabe, qué no sabe, qué le tengo que formar, lo que programé para él me va a servir. La formativa, que es una educación en el camino, es decir, estoy haciendo bien, estoy yendo bien hacia mi objetivo, tengo que variar. Y la sumativa, que es la evaluación final, la que me va a decir a mí qué nota va a llevar, que la nota no se correlaciona con el conocimiento, está demostrado en numerosas publicaciones, y estamos todos de acuerdo en eso, pero sí me da la gran responsabilidad a mí, como formador, de decir que ese estudiante ha aprobado ese curso, ha cumplido con los criterios, y tengo las responsabilidades de la universidad para dejarlo avanzar en la carrera. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, verificar el seguimiento, detectar necesidades de los alumnos, y esto es clave, detectar las necesidades de los alumnos. Los formatos pueden ser variados, es decir, puede ser escrito, oral, choice. Choice no estamos muy de acuerdo todos porque los conocemos bien, pero a veces para evaluar masivamente son útiles. En nuestro caso, utilizamos una evaluación oral formativa, es decir, constantemente se evalúan todos los trabajos prácticos a los alumnos, 1, 2 preguntas, aptitudes, identificación de material, identificación del material cadavérico, para ver si ese estudiante está necesitando algún apoyo, algún extra.
Esta evaluación la denominamos como evaluación conceptual, nota de concepto vamos a ver en el trabajo. Entonces se nos ocurrió preguntarnos si esta nota se puede tener en cuenta a la hora de la evaluación final del alumno. Es decir, si un estudiante viene con excelente durante todo el año, pero el día del final no le fue bien, ¿nosotros podemos tomar esa nota como para ayudarlo o no? O un estudiante que durante todo el año no hizo nada, un vago, no aprendió, viene al final y lo aprueba. ¿Sirve esa nota? Este trabajo va a investigar el valor predictivo de esa nota conceptual. Entonces, el concepto es este. Tenemos muchas evaluaciones formativas, muchísimas, son 20 y pico de trabajos prácticos y nosotros como mínimo tenemos 18 notas durante el año, aparte de los 3 parciales y aparte de la nota final. Eso es la nota conceptual, que se toma, como dije, oralmente en cada clase. Entonces nuestra pregunta ¿es útil esto? Y habla de un valor predictivo positivo. ¿Qué tan útil? Si es útil. Y si no resultara útil, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros damos clase así. Esto es un museo donde está el material cadavérico identificado y los docentes alrededor de un grupo trabajan y explican el material y los alumnos replican y tratan de aprender eso. Trabajamos con muchas imágenes, normalmente filmamos algunas de las cirugías. Esto es otra de las presentaciones. No quise poner cómo se trabaja en material cadavérico en fresco por una cuestión de que por ahí terminamos de almorzar. Entonces, el objetivo de este trabajo es evaluar si una implementación de una guía o un instrumento para esta evaluación puede hacer que la correlación entre esta nota conceptual y la nota obtenida sea más coherente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo no les dije, que me la reservo para mostrarles, que este trabajo nos llevó 3 años. 3 años desde que se nos ocurrió la pregunta y desde que empezamos a hacer las primeras investigaciones. Es un trabajo ambispectivo, quiere decir que fuimos para atrás a ver esas notas, pero una vez que obtuvimos la primera conclusión, avanzamos hacia adelante. Esto habla de lo difícil que es mostrarlo con números. Se tomó un registro de los estudiantes en las cortes 2016, 2017 y 2018 que dieron final de anatomía y las notas obtenidas como nota conceptual. Al observar discordancia entre los 2 primeros años, es decir, nosotros vimos que la nota conceptual no se correlacionaba con el examen final. No había una correlación. Algo estábamos haciendo mal. Imagínense, para los cabezas de la cátedra, profesores de larga data, demostrar que en su cátedra no se estaban haciendo bien las cosas. Era bastante áspero. Pero lo tomamos como una oportunidad. Quiere decir que esa nota conceptual no nos estaba sirviendo. Entonces estábamos trabajando de mucho y no servía para nada. No podía ver si a un alumno le iba a ir muy bien o si a un alumno le iba a ir mal. No podía ayudar al que le iba a ir mal. No podía porque no tenía relación. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta a todos los docentes. Los docentes de anatomía son 127 en nuestra cátedra, para ver qué criterios tomaban ellos para formar esa nota conceptual. Lo que observamos es que había mucha heterogeneidad de criterio. Entonces, con el fin de evitar esta dispersión, construimos un instrumento. Instrumento que hoy les voy a mostrar cómo nos fue al aplicar ese instrumento en la corte 2018. Se compararon entonces esas notas con las obtenidas anteriormente. Se utilizó Excel, Infostat en versión libre. Es decir, comparamos la nota conceptual con la nota final. Estos 2 años había una discordancia. Hicimos una encuesta para ver por qué podía ser esa discordancia y llegamos a unificar el criterio. La aplicamos y hoy les traigo los resultados de esto. Y esto nos llevó 3 años. Los números son irrelevantes. El N en cuanto a la población es muy significativo. Es decir, evaluamos el 50, el 40 y el 42% de cada una de las cortes. Esto es un número muy alto. Y esto es el instrumento que construimos, donde evaluamos el área de conocimiento, manejo del material y actitud, y lo dividimos en 10 puntos, donde los primeros puntos, que es conocimiento, lleva 7 puntos, el manejo del material lleva 2 puntos y la actitud lleva 1 punto. Porque ¿qué nos podía pasar? Si éramos simétricos, podía pasar un alumno muy amable, que sepa muy bien cómo ponerse los guantes, trate muy bien el material, se relacione muy bien con sus docentes, pero si no sabe, por ahí sacaba un 6 sobre 10. Entonces, esto surgió de diferentes lecturas de comunicaciones y de publicaciones de cuánto pesa el conocimiento a la hora de una nota final.
Me quedan 3 diapositivas. ¿Con esto qué quiero decir? No los voy a aburrir mucho más. Y acá solamente quiero que prestemos atención a 2 notas. Esto es 2016, esto es 2017. Acá nosotros observábamos, quiero que presten atención a esta columna, que de los que dieron el final, ¿por qué pusimos primer fecha de final? En esta materia, debido a la currícula, se puede dar el examen 3 fechas para examen. 3 días distintos, en meses distintos, el alumno puede elegir cuándo presentarse. Si le va mal, se puede presentar a las siguientes. Nosotros elegimos la primera por consenso, porque se dice que los estudiantes que más saben son los que se presentan al principio. Es una cosa que hemos demostrado nosotros mismos con trabajos que no es tan así. Pero para unificar criterios siempre fuimos a tomar la misma fecha de evaluación para evitar sesgos. Nosotros vimos que estos 8 desaprobados que se presentaron en esta fecha, ninguno había desaprobado las notas de concepto. No tenían ninguna nota de concepto desaprobada. Nos llamó la atención. En 2017 observamos lo mismo. Ninguno de estos 17 desaprobados había desaprobado un solo nota de concepto. Entonces ahí dijimos, esto no funciona. Ahí hicimos la encuesta, construimos el instrumento y con el nuevo instrumento de evaluación observamos que estos 30, 10% habían desaprobado. No es significativa la P. No les vengo a vender nada. El instrumento no nos está sirviendo. Pero observamos un cambio muy importante, un cambio muy fuerte, no solo en el promedio, sino en el porcentaje de alumnos que desaprobaron. Porque si yo a esos 3 alumnos, que es el 10%, los hubiera observado y les hubiera preguntado qué te está pasando, como hacemos siempre con todos, pero nos focalizamos en esos que les está yendo mal, tal vez no hubieran llegado acá. Esto es nuevo. ¿Por qué? Porque se evaluó la primera fecha final en diciembre de 2018. Recién ahora estamos haciendo la segunda año de la evaluación de este instrumento. Otro dato muy importante es en el 2018, ¿qué notas han obtenido? Final, nota en el final de anatomía. El final de anatomía consta de 2 partes. Uno que es teórico, es un examen todos los que toman los exámenes son los profesores o los jefes de trabajos prácticos, no lo toman los auxiliares docentes. El examen teórico es sentado uno frente a otro, frente a una mesa, con una hoja, y uno hace las preguntas y el estudiante contesta. Es una situación bastante estresante para los estudiantes de primer año, es su primer gran final, una materia anual. Y el segundo, que en realidad es la primera parte, es un examen práctico en donde van a los preparados de cadavéricos y se pide que identifiquen estructuras o áreas topográficas o límites. Lo mismo en el material de museo, el material cadavérico que vimos enfrascado, y en la galería de imágenes. Con eso se construye la nota al final. Nosotros vimos que la nota del promedio se correlaciona bastante con la nota que va a obtener. Pero acá tenemos un problema. Los que tienen más nota en el final no tienen tanta nota en el concepto. Y los que tienen menos nota en el final no te tienen tan baja en el promedio. De acá salieron algunas conclusiones y con esta vamos a ir terminando. Si bien existe relación entre las calificaciones formativas y la sumativa, es decir, ha mejorado comparado con los años anteriores, es impresionante en los números lo que nos ha permitido, pero todavía no podemos predecir el resultado de esa evaluación. Todavía nuestro instrumento, que tanto tiempo nos llevó y 3 años de investigación, es frustrante. Porque no podemos decir a este estudiante le va a ir mal, a este estudiante le va a ir bien. Existe una tendencia a sobreestimar esa nota de concepto, es decir, los estudiantes que van a desaprobar tienen notas altas y los estudiantes que les va a ir un 10 no tienen notas tan altas. Esto creemos que tiene que ver con que el instrumento estaría siendo afectado por la curva de aprendizaje, es decir, se aplicó el año pasado, se evalúa ahora y este es el segundo año. La curva de aprendizaje a la hora de evaluación, todos ustedes han tomado exámenes, es muy importante. Al principio uno cree que conocer, por ejemplo, la articulación en I de Chopard es clave para un estudiante de primer año. Después se da cuenta que no es tan así, y se da cuenta que hay que mirar el mar, como dijo la doctora, y se da cuenta que hay otras cosas, y se da cuenta que hay que evaluar un poco más global, y que hay que pensar que ese estudiante de primer año tiene muchas oportunidades para crecer, para aprender y para abrir su cabeza. Esta curva de aprendizaje que estamos evaluando este año nos va a permitir ver con los consiguientes años a ver si ese instrumento nos ayudó o no.
y vamos a poder ayudar a los estudiantes como hubiéramos podido ayudar a esos 3 estudiantes que demostramos ahora. No se puede ir para atrás en la formación. Para atrás se hacen los estudios, pero no se puede tratar para atrás, ni al paciente ni al estudiante. Entonces nosotros estamos muy contentos porque este pequeño avance ha demostrado que tantos años de trabajo nos ha llevado a alguna mejoría. Es importante, como concepto general y como conclusión no escrita, por supuesto, tener autocrítica. Y es una cosa que hay que escuchar siempre. Nosotros estábamos haciendo una cosa que creíamos que estaba bien, pero eso no daba resultados. Entonces hay que auditarse, hacer autocrítica, evaluarse y tratar de salir. Cuando uno hace eso y trata de construir, uno también está aprendiendo. Así que bueno, les quería agradecer este espacio para la formación médica, en nombre de los profesores de la facultad que vengo a representar, y este trabajo que también es inédito, se publica acá, todavía no va a ser publicado en ningún otro lado, más que en este congreso. Básicamente les queríamos agradecer la oportunidad. Muchísimas gracias.